Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles. Parangón o un paralelismo como con el fútbol. Piscis, es de Piscis, es de Piscis. En la Liga Tucumana se gritan goles. En la Liga Argentina de Fútbol se gritan goles. Anoche han tenido la suerte de gritar un bobo a cara bobo. ¿Y cistitis? ¿Tienes cistitis? ¿Tisis? ¿Tienes cistitis o tisis? Chipichu, tú saque. Disis. Y hablo esto, señor presidente, porque en todos lados se gritan goles. Siempre ha habido lluvias. Disis. Una cosa es una lluvia en la Liga Tucumana de Fútbol y otra cosa, si vale la metáfora, un gol y una lluvia en el Mundial que se viene de Estados Unidos. This is the pencil of Esther Piscore. Is this pencil of Peter Greenaway? Así es claro, señor presidente. No entendí un carajo. ¿De qué habla? Él no lo entendió. Lo hemos visto por separado, lo vimos todos juntos. Hemos mandado que lo vean otro y que alguien nos cuente. No sabemos de qué está hablando. En algún momento fue de lluvia y él hizo y habló de lo que quiso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenidos a Punto de Partida. Bueno, una metáfora es un recurso lingüístico. ¿Cuándo nacieron las metáforas? Y miren, no hay una fecha. Los antropólogos que dicen, cuando el ser humano comenzó a dominar el lenguaje, creó las metáforas. ¿Para qué las creó las metáforas? Para enriquecer los relatos, para ponerle épica a sus relatos. Pero nosotros en Occidente, que todos necesitamos ponerlos en cajita y ponerle fecha, decimos que la metáfora nació en Grecia y que el creador de las metáforas fue Aristóteles. Por eso la metáfora viene del griego para nosotros, que significa trasladar. Traslado el sentido de una palabra, el concepto, a otra palabra. Por ejemplo, cuando yo digo el tiempo es oro, lo que estoy diciendo el tiempo es valioso. Cuando digo ella es un sol, lo que estoy diciendo ella es extraordinaria, es una persona ejemplar. Cuando digo estoy tapado de trabajo, significa que estoy abarrotado, que tengo mucho trabajo. Esta es la metáfora. ¿Ven cómo se traslada un concepto de una palabra hacia otra? Bueno, Roque Álvarez, en su alocución en la legislatura, podría haber utilizado la metáfora de decir caen gotas como pelotas, o sea, para significar gotas de gran tamaño, una gran lluvia, o decir cayeron tantas gotas o tanta lluvia como la cantidad de goles que hay en un mundial. Pero él no lo pudo sintetizar bien, su erudición no le dio y quiso trasladar el sentido de los goles del mundial a la lluvia y no lo logró. A ver, ni Miguel de Cervantes Saavedra, ni tampoco Jorge Luis Borges, ni García Márquez se hubiesen animado a tanto. En definitiva, Roque Álvarez fue noticia porque se transformó él mismo en una metáfora, en el rey de la confusión, la máxima autoridad en la confusión. Miren, vamos a hablar de un tema que preocupa a Tucumán. Hay más de 90 denuncias porque hubo mensajes amenazadores en distintas escuelas, se activaron los protocolos para estos casos y hay policías en las escuelas y en las inmediaciones. ¿Qué dijo la ministra? Miren, yo creo en las instancias de diálogo y reflexión, yo creo que hay que evitar la respuesta punitiva. ¿Y qué dijo el gobernador? Miren, hay que ponerle un corte final a esto. Entonces hay que detener y hay que castigar a los responsables porque esto no es una broma, es un delito. ¿Qué dijo la ministra de Educación, Susana Montaldo? Tenemos una guía de abordaje de situaciones complejas que se está aplicando en los establecimientos educativos. Y dijo que lleva un arma al colegio, hay que hacerlo sentir que los mayores
tenemos hacia él aprecio, que lo escuchamos, lo cobijamos, que le damos contención. Y el gobernador que dijo, al que lo agarramos responsable de esto, se va a Benjamín Paz, va al instituto, y además dijo, hay que ser responsable a los padres. La pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿La ministra o el gobernador? Y uno podría decir, no, tiene razón la ministra o tiene razón el gobernador, pero en realidad tienen razón los dos. Lo que pasa es que trabajan con tiempos diferentes. La ministra trabaja en el mediano y largo plazo, y el gobernador trabaja con la urgencia. Tiene que resolver las cosas de urgencia. No puede esperar al mediano plazo porque puede tener peores consecuencias. O sea, cada uno habla sobre sus responsabilidades dentro de la sociedad. Una ministra de Educación y el otro es el gobernador de la provincia. Y sobre este tema vamos a hablar con la ex vicepresidenta del Colegio de Psicólogos. Le vamos a preguntar cuál es la mirada que tenemos que hacer sobre este fenómeno. También la legisladora Silvia Pérez va a hablar sobre este tema, no exclusivamente porque también viene a plantear la situación estructural edilicia de algunas escuelas. Yo les voy a poner un ejemplo de esto que les decía, la diferencia de opinión que pueden llegar a tener la ministra del gobernador, pero que ambos pueden estar acertados. Fíjense, cuando uno tiene que ir a una guerra, se pregunta, tengo un ejército, ¿qué pongo al frente, un general o pongo un filósofo? Y unos van a decir, no, tengo que poner un general, porque el general tiene capacidad de estrategia y los va a mandar a combatir con éxito. Y otros dicen, no, pongan un filósofo, que también puede elaborar una estrategia, pero además el filósofo seguramente va a trabajar en las condiciones mentales de los que trabajan, les va a dar una contención, porque ustedes saben que después de la guerra hay gente que vuelve con problemas mentales, suicida. Bueno, son dos posturas. Fíjense cómo la vida nos lleva a veces a tener que tomar decisiones, a tener que tener posturas y pueden ser diferentes, ¿no? Bueno, vamos a otro tema. Un banco de Rosario, banco cooperativo, CONIAC, recibió depósitos por 10.000 millones, en cuenta la suma, 10.000 millones de pesos, de distintas empresas, de distintas sociedades que tienen su sede en otros países y algunas que tienen su sede en Santiago del Estero. Bueno, ¿qué hizo el banco? Nombre de la pareja o de la esposa de Tobillino, la mano derecha y mano izquierda de Tapia, que están siendo investigados, ¿no? ¿Qué hizo el Banco de Rosario? Y se vio obligado por el ROS, por los reportes de operaciones sospechosas. Entonces lo comunicó al Banco Central. Finalmente ese dinero ahora está en otro banco cooperativo, que es el Banco Credicop, se lo llevó Heller. Pero lo que busco con esto es hacer un comentario. ¿Se dan cuenta del nivel de choreo que hay en la Argentina? Pues esto ya no es robo, es choreo. ¿Se dan cuenta de los montos de los que estamos hablando? ¿Están siguiendo el caso AFA? ¿Están tomando conciencia de la cantidad de dinero de la que estamos hablando? Son cifras siderales. Miren, son tan grandes que hasta el mismo Elon Musk, o si no Jeff Bezos, se sentirían un poco avergonzados por la cantidad de dinero que circula y va a cuentas de personas que no pueden demostrar la posibilidad de tener ese dinero. Miren, me hizo recordar a lo de José López. ¿Se acuerdan que José López llevaba 9 millones de dólares en los bolsos? A ver, se los voy a traducir para que ustedes entiendan. Con ese dinero hoy, antes se podría haber hecho mucho más, pero hoy se podrían construir 210 casas con el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Tucumán para lo que valen las casas. ¿Se dan cuenta de los montos de los que estamos hablando? Bueno, esto nos permite darnos pensar por qué la Argentina está como está, por qué la pauperización, por qué la injusticia, por qué la pobreza. Se afanaron mucho, se afana mucho en este país. Hay que cortar con esto. Usted me puede decir, la corrupción es incombatible. Sí, puede ser, pero no es lo mismo la corrupción desde que tiene determinados límites, que esta que pareciera ilimitada, que es un choreo infernal de los montos de los que estamos hablando. Bueno, ¿cómo será
que hay que prestarle atención al corrupto, sostiene que en realidad estamos hablando de codicia. ¿Qué es la codicia? La codicia es el deseo exagerado por algo. La codicia es el deseo exagerado por el dinero. Entonces, el fetiche que excita es el billete. ¿Se dan cuenta de qué estamos hablando? Y el corrupto es una persona codiciosa, es como un adicto. Claro, no la adicción a las drogas que al dinero, es más simpático esto, pero es una adicción. Son personas que están con una enfermedad mental, una enfermedad del alma, tienen una adicción. Son personas que cuando uno ve, tiene una personalidad muy desagradable, porque el codicioso, que es insensible, es soberbio, es engreído, es insoportable. Son personas que no les gusta la república, no les gusta la división de poderes, no les gusta la democracia, no les gustan las instituciones republicanas. ¿Saben por qué? Porque sienten que las instituciones ponen reglas y no quieren reglas. O sea que un corrupto es una persona peligrosa para el mismo sistema democrático. No le gustan los jueces, no le gustan los procesos judiciales, no le gustan las normas. Quieren estar por fuera de eso, porque sienten que el dinero es lo más poderoso que existe sobre la tierra. Finalmente, ¿de qué vamos a hablar también en este programa? El Gobierno Nacional mandó al Senado un proyecto para la reforma política, donde se contempla si a las PASO se las suspende por este año o se las elimina definitivamente, una nueva ley de partidos políticos. También se va a cambiar el financiamiento a las campañas electorales y se va a instaurar la ficha limpia, que es cuando un candidato que está procesado no puede ser candidato, no se puede presentar un ciudadano. Bueno, esto es uno de los temas que vamos a hablar con Rodolfo Carranza. También le vamos a preguntar sobre la reforma política electoral en la provincia. ¿Hay que descartarla o están trabajando? ¿Y qué opina Rodolfo Carranza? ¿Tiene Osvaldo Jaldo posibilidades de presentarse a la reelección o hay condicionamientos constitucionales? Y por último, la Libertad Avanza. ¿Sienten que es verdaderamente un adversario amenazante para las próximas elecciones? Bueno, estos son los temas, estos son los invitados para esta noche. Después de los auspicios los vamos a escuchar. Tu futuro empieza hoy. Elegí tu destino. En la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino contamos con 4 sedes: Centro, Yerbabuena, Concepción y Buenos Aires. Más de 50 carreras presenciales y a distancia. Inscripciones abiertas para el ingreso 2026. Elegí UNSTA. Entra en unsta.edu.ar o contactanos al 3816-2011-20. En San Miguel de Tucumán, seguimos avanzando con obras que transforman la vida cotidiana de nuestra gente. Lanzamos el plan de reconstrucción total de las 4 avenidas, con 6 frentes de trabajo en puntos estratégicos de la ciudad, mejorando la circulación y haciendo más seguros nuestros espacios. Estamos presentes en cada obra, escuchando a los vecinos, recorriendo el territorio y planificando intervenciones que no solo reparan el asfalto, sino que ordenan, cuidan y hacen más habitable nuestra ciudad. Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso, construyendo juntos la ciudad que queremos. Con Jadever Tucumán tenés
Soluciones para tu hogar. Calidad para tu jardín. Rendimiento para tu taller. Calidad garantizada y respaldo oficial. Gadever Point, de Grupo Noaled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. Es el juzgado federal tercero de primera instancia. Cubrirlo con el magistrado que se hizo cargo de este juzgado tiene que ver con mejorar el servicio de justicia a nivel federal. Quien les habla como gobernador y todas las autoridades tenemos que ir en busca del cuarto juzgado de primera instancia. Lo que hoy se está haciendo es el servicio de justicia federal para cada uno de los tucumanos que los necesiten. Gobierno de Tucumán. Noaled, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. Noaled, expertos en luz y diseño. Hola, soy la Plaza Vieja de Yerbabuena, pero de vieja no tengo nada. Antes pasaba sin mirarme, era oscura y silenciosa, pero hace años me vienen transformando y me fui llenando de luz, de encuentros y de risas. Hoy tengo Wi-Fi, juegos, actividades y espacios para toda la familia. Soy la Plaza Vieja, pero estoy como nueva. Vení a conocerme en Solano Vera 700. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Yo solo quiero ayudar, dar calor cuando más se necesita. Igual tengo que admitirlo. Soy el menos eficiente del grupo, pero tampoco puedo estar prendido todo el día. Hasta me pusieron un apodo. El Caroventor, me dicen. ¿Pueden creerlo? Caroventor por Caro Ventor. ¿Entendés? Tipo. ¿Se entiende? Bueno, nos acompaña la licenciada Silvana Contreras, ex vicepresidenta del Colegio de Psicólogos. ¿Cómo estás, Pedro? Silvana, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Quisiéramos que nos digas cómo debemos analizar este tema de las pintadas en los colegios, las amenazas de violencia. Es un tema que nos debe ocupar, pero también preocupar. ¿Qué hay detrás? Sí, es un tema que nos debe ocupar a la sociedad en conjunto. No son hechos aislados, no es que solamente tenemos que ocuparnos de las adolescencias, sino de pensar como sociedad cuáles son las respuestas y qué es lo que está sucediendo, pero como sociedad en conjunto. Fíjate, Pedro, que no es un fenómeno solamente de Tucumán ni de Argentina, ni es un fenómeno global. Sucede también en países, en escuelas de Chile, por ejemplo. Sí. Se han reportado casi 400 escuelas. Entonces, nos preguntamos, la primera pregunta que surge es ¿qué pasa con los adolescentes que hacen esto? ¿Están haciendo una broma? ¿Están haciendo un juego? Y definitivamente no están jugando. Eso que disfrazan de broma está hablando de un malestar profundo que existe, pero además un malestar que es social. Silvana, esa es la primera pregunta. Sí. ¿Es un malestar o hay un acto de imitación que también existe? Ambas cosas. Bien. Ambas cosas. Revela un malestar social porque hay un lenguaje que se ha habilitado desde la violencia y pensemos en los discursos de políticos, sí. El lenguaje que hoy está instalado discursivamente en relación a cómo ofender o cómo agredir o cómo eliminar al enemigo. ¿Sí? Al supuesto enemigo, esta definición de enemigo que está instalada en nuestra sociedad desde políticos, desde personas, desde adultos de responsabilidad, tiene un impacto sobre las adolescencias que tienen una tendencia a la imitación porque necesitan estar en grupos para lograr su identidad. Están en medio de un proceso de desarrollo identitario, entonces lo hacen fundamentalmente con grupos. Bien, está muy interesante lo que vos decís. Sí. En un programa anterior decía que los antropólogos explican que no nacimos para ser personas éticas, buenas personas, sino para pertenecer a un grupo. Que esa es la pulsión primaria.
Después somos éticos, somos más buenos, menos, pero necesitamos pertenecer. Vos lo que decís es, detrás de esto hay ese sentimiento, sí, ¿no? Sí. Que es necesario. Ahora, la pregunta es la siguiente. Detrás de esto vos decís, hay un malestar. Hay un análisis que yo leí y me dicen, miren, esto es una manifestación de un machismo herido. Entonces, como hay jóvenes que se sienten en su machismo herido, hubo un avance de los derechos de la mujer, entienden que se tienen que expresar, se tienen que reivindicar y entienden que el machismo es violento. ¿Puede haber algo de eso? Es muy fino pensarlo desde el lugar del machismo herido, porque en estos actos también suponemos que participan mujeres. Sí tenemos que tener en cuenta las cuestiones de género, porque nosotros hablamos de nuevas masculinidades, ¿no? Perdón, yo decía, no, machismo es la masculinidad. Sí, estamos hablando de... Vos decís que estás pintada también, porque cuando uno ve los mensajes, parecen más mensajes masculinos. Se dan en colegios donde hay poblaciones, donde hay, son colegios mixtos, ¿sí? Entonces, ¿por qué pensar que solo es un mensaje que producen varones y varones heridos? Yo pensaría más bien que se trata de mensajes de jóvenes, de adolescentes que pasan por alguna situación de exclusión, ¿sí? De exclusión, de vulnerabilidad, que no han sido escuchados, que no hay un registro de sus necesidades, un registro adecuado de sus necesidades. Fíjate qué interesante las experiencias de algunas escuelas, videos que han filmado algunas escuelas como el Gymnasium en Tucumán. Sí. En Santa Fe también hay varias escuelas que han reproducido mensajes creados por adolescentes, ¿sí? Sí. Reels, en donde hablan de que la escuela es la casa, donde ellos mismos han establecido un mensaje preventivo para los adolescentes. Y se da porque también hay una comunidad que acompaña la posibilidad de repensar, la posibilidad de escucharlos, de darles un espacio en donde puedan expresar su malestar. Por eso yo más bien no lo llevaría a una cuestión de género, sino a una cuestión de exclusión, ¿no? Silvana, haceme una aclaración en eso. Cuando hablas de exclusión, maltrato, del bullying, ¿estás hablando que lo sufrieron en el ámbito educativo y se expresan ahí, o lo sufren también y lo traen desde afuera? Desde afuera. Todas las problemáticas de orden social son globales, ¿sí? E impactan en los adolescentes, impactan en los distintos grupos etarios. No podemos pensar a los adolescentes solamente en el ámbito educativo, porque también tienen otra realidad, viven en un mundo mucho más amplio, ¿sí? Salen de fiesta, van a boliches, hay consumos problemáticos, hay una serie de situaciones por las que la adolescencia atraviesa. Entonces, es importante pensarlo desde ahí, ¿no? ¿Cómo impacta lo que hacemos los adultos? ¿Cómo impacta lo que hacemos como sociedad en los adolescentes y en los jóvenes? Me gusta muchísimo, porque además hablaste de los modelos. Sí. Y a veces los medios de comunicación no nos damos cuenta que cuando ponemos la polémica entre dos personas, es una polémica entre dos descalificadores, dos violentas o dos personas que no tienen ningún mérito para estar resaltando lo que hicieron, habiendo otras personas que pueden mostrar virtudes. Sí, tal cual, así es. Los medios de comunicación también son parte de nuestra sociedad y van reflejando, bueno, entiendo que hay algunas cosas que generan mayor interés, sí. O algún enfoque que genera mayor interés, que además es producto también, comienza este fenómeno a partir de un modo de ver el mundo distinto con el neocapitalismo, ¿no? Bien. Entonces los medios reflejan eso, pero qué interesante que también en este caso vos que nos convocás a hablar de esto y otros periodistas que también se han interesado por entender el fenómeno, por darle una comprensión a lo que está sucediendo, creo que eso es lo importante. Eso hace un periodismo diferente, ¿no? Bien. Silvana, si vos me decís que los chicos lo que están expresando es un malestar general de la sociedad, sí. ¿Qué puede hacer la escuela? Porque vos vas
a trabajar sobre el chico, pero la realidad va a seguir siendo las mismas. No, no va a ser la misma. Yo soy altamente optimista en esto, ¿no? Tengo una visión esperanzadora y en esto coincido con la ministra de Educación. A mí me parece que no es, vos decías al principio, que es a largo plazo. Y yo creo que no es a largo plazo. Cuando uno les da a los adolescentes la posibilidad de la palabra, cuando uno verdaderamente hace el esfuerzo por entender, por escuchar, porque nosotros decimos, yo escucho a los adolescentes, los estoy entendiendo, estoy comprendiendo lo que a ellos les pasa, ese es nuestro esfuerzo como adultos. Y cuando tienen ese espacio de reflexión, son muy creativos, realmente nos sorprenden con sus acciones, son muy solidarios, porque justamente actúan en grupo. Y se desarrollan estos talentos y estas habilidades en ellos. Además, entonces, claro, lo que vos decís es, sacan a relucir sus talentos, los otros imitan, se contagian, entonces se arma todo un clima. A partir de sentirse escuchados y entendidos. Decía mi madre, no es lo mismo escuchar que oír. Obviamente. Sí. Entonces, el esfuerzo de los adultos tiene que ser eso. Más que una respuesta, lo primero que nos surge frente al miedo es una respuesta punitiva. Y lo que producen los adolescentes es el deseo de transgredir aún más. Si nosotros los escuchamos, lo que a ellos les está pasando tiene un canal de expresión, de verbalización, y eso evita la violencia. Ahí me gustaría hacerte una aclaración, porque lo decía en el editorial. Sí. Está muy bien el planteo, yo coincido, pero fíjate que cuando vos sos gobernador, si no tomas medidas punitivas, no sabes cómo cortás esto. O sea, trabajo con una urgencia. A ver, si no mandás la policía, no decís, mire, estamos controlando, vos hasta que generás ese canal de diálogo, esa empatía, esa escucha de los jóvenes, bueno, lleva un tiempo. Y también hay que pensar en qué efectos genera la presencia policial en las escuelas, ¿no? ¿Qué efectos generan los adolescentes? En tu concepción seguramente, claro, es negativa. Para otros dice, es disuasivo, frena algunas conductas. Es tranquilizador. Más que disuasivo, es tranquilizador. Es una respuesta frente al miedo, ¿no? Que nos tranquiliza. Decimos, bueno, nuestros hijos van a estar seguros con estas medidas y con estos protocolos. Sí entiendo que estos protocolos de seguridad no pueden sostenerse en el tiempo muchos días. No pueden sostenerse muchos días. No. Hay que rápidamente... Silvana, tampoco son todas las escuelas, allí donde uno cree que hay una situación compleja. Sí, rápidamente hay que trabajar en otras medidas. Bien. ¿No? Esta es la invitación tuya. Sí. Decir, a ver, están los chicos en el ámbito educativo, ya los tenemos, tienen que concurrir. Aprovechemos y crear este clima, este diálogo, escucharlos, buscar que se expresen. Sí, es una excelente síntesis, sí. Entenderlos y a partir de comprenderlos, como vos decís, porque también escucharlos por escucharlos y ya está, los escuchamos, se terminó recreo, no. Comprenderlo y a partir de ahí cambiar la metodología. Yo coincido con vos que hay muchos jóvenes que van por la violencia porque no los dejaron expresar su talento. Entonces, cuando se acaban las palabras, aparece la violencia. Cuando las palabras no tienen efecto, aparece la violencia. Así es. Silvana, muchas gracias. Gracias a vos. Fue muy interesante escucharte. Gracias. Ya volvemos. Aniversario de una de las instituciones más importantes de la provincia de Tucumán. Saludarlo a todos los representantes de casi 50 cámaras
que integran la Federación Económica, que representa la actividad productiva, industrial, comercial y de servicio en la provincia de Tucumán. Más que nunca, el Estado tiene que trabajar de manera conjunta con el sector privado. Gobierno de Tucumán. Estamos en la apertura de la Liga Tafiseña, de clubes y escuelas. Estamos acá en el Club Talleres. La verdad que a nosotros nos pone muy contentos llegar a espacios como este y que se le ofrezcan desde el municipio este tipo de espacios para la recreación. A todos los profesores, especialmente a ellos, que le ponen siempre el compromiso, el amor y la pasión a todo este grupo de chicos que vienen a jugar al fútbol. Y que ellos puedan crecer de una forma sana y divertida sobre todo. Todo empieza con una voz que tiene algo para cambiar. La de una madre que necesita más inclusión y acompañamiento. La de quienes buscan reglas claras para ejercer su profesión. La de un joven que quiere oportunidades. La de cada tucumano y tucumana que todos los días sale adelante. En la legislatura de Tucumán elegimos estar en los barrios, en las instituciones, en cada lugar donde hay una realidad que atender, escuchar y transformar. Porque cuando la legislatura está cerca, las voces se convierten en proyectos, los proyectos en leyes y las leyes en derechos. Legislatura de Tucumán. Presidencia Miguel Acevedo. Con Jadever Tucumán tenés soluciones para tu hogar, calidad para tu jardín, rendimiento para tu taller, calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo No Aled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. Silvia Pérez, muchas gracias por la visita al programa. Gracias a vos, Pedro, un placer. Observo una gran preocupación por la situación edilicia de algunos establecimientos educativos. Diría que es mucho más que la situación edilicia, es la educación en sí misma, que es lo único que puede verdaderamente sacar adelante a nuestra provincia, Pedro. Entonces, si vos ves los resultados que está teniendo la provincia, te das cuenta que en estos últimos 2 años hemos perdido o aumentado un 9% la deserción de los chicos. Si vos comparás con otras provincias, vas a ver que mientras en Cava una persona tiene 13,5 años de permanencia educativa, en Tucumán llegamos apenas al 10,7. Si vos ves el salario docente, estamos abajo en la tabla, solamente le ganamos a La Rioja. Esto sumado a escuelas que se caen, que no tienen lo mínimo, que vos vas y verdaderamente no hay lo básico para que los chicos puedan aprender. Hay escuelas que han cerrado y que han llevado a los chicos y le están dando clase, como es la escuela Zabaleta, que los han llevado a los de la primaria, y tienen en un pasillo de la Mitre, está un grado, en un pasillo, no tienen ni siquiera ventilación, ni lo mínimo, un asiento detrás del otro, 2 grados juntos, cerrando escuelas en otros lugares. Bueno, te diría que es un combo dramático que hace que verdaderamente la educación esté en crisis absoluta. Y lo peor del caso es que el gobierno la niega. Entonces, cuando te empiezan a salir casos de violencia, problemas por un lado, bullying por el otro, siempre lo toman como si fueran casos aislados, o lo peor del caso, llaman a la policía para que resuelva una situación que está siendo un emergente del drama que está viviendo la educación en Tucumán, Pedro. Entonces, vamos por parte. Cuando hablamos de las escuelas tienen problemas, ¿de qué porcentaje? Las escuelas que están ediliciamente con problemas, estamos hablando de un 80% de las escuelas de Tucumán, 80%. Nosotros hemos tenido además, hemos relevado datos nacionales, datos provinciales, hemos hecho además un estudio de campo, hemos ido por todas las escuelas que hemos podido y que nos han dejado entrar, hemos hablado con 163 docentes, esos son los que han hecho contacto con nosotros, en todos los casos, Pedro, algo muy preocupante, pidiéndonos que nos revelemos su identidad, porque la primera vez que visitamos, cuando yo me voy a visitar mi escuela, el docente que se animó a hablar después terminó hecho a un costado. Entonces, acá estamos hablando de cosas muy graves, porque es en la escuela donde vos aprendés a pensar con libertad, en donde de verdad estas cosas son inadmisibles, ¿no? Ahora, por eso entonces uno puede entender que el gremio de ATEP no hace estas denuncias.
Y por lo visto el gremio de ATEP, creo que, mira, la vez pasada había una reunión en educación en la legislatura, una ley que habían mandado al ministerio. Han venido organizaciones de padres, organizaciones de personas con discapacidad, no sé, los docentes privados. Ha venido todo el mundo a traer su problemática y a decirte que la ley esa era muy mala, excepto ATEP. ATEP fue a defender a la ministra. La verdad que es increíble. Hay 1.200 adscripciones, Pedro. El papá, para que nos entienda, cuando yo te hablo de 1.200 adscripciones, significa que Educación paga 1.200 docentes que no están en el curso, que están adscritos al Ministerio del Interior. Desde que recuerdo que hablo sobre este tema, siempre supe que hay hasta 2 y 3 docentes por aula en Tucumán. Una barbaridad. O sea, se pagan muchos sueldos. Entonces yo decía, bueno, hay que bajar ese número para poder pagarle mejor a los docentes. Bueno, pero vos necesitas que el presupuesto docente sea para el sector docente. Si vos me decís que un docente es sacado del grado para ser puesto en otra función de educación, quizás te lo acepto y te digo, bueno, a ver quién lo reemplaza. Pero cuando vos me decís que a 1.200, mira el número que te digo, vos lo sacás y lo mandás al Ministerio del Interior a hacer ¿qué? ¿Puntero político? ¿A hacer qué? Entonces, mientras tanto, hay una enorme cantidad de esas adscripciones que ni siquiera se las puede reemplazar porque hay documentación trucha. Documentación trucha, con estas palabras te digo, que las hemos tenido en nuestras manos, con las que mandan a hacer las adscripciones, pero después no pueden hacer los reemplazos, entonces tenemos el peor de los mundos. Pagamos 2, 3 sueldos, pero el chico no tiene el docente. La deserción escolar es un problema nacional. Es un problema nacional, pero está agravado en Tucumán. Entonces, si nosotros estamos por arriba de la media nacional, significa que nosotros estamos haciendo peor las cosas. Bien. Y en todos estos casos, Pedro, no creas que yo me quedo en la crítica. En todos los casos hemos dado ideas, soluciones, vamos presentando más de 30 proyectos, pero por supuesto tenemos un ministerio sordo, ciego, que no quiere ni ver ni oír lo que se le sugiere o lo que se le dice. Yo hacía hincapié en el porcentaje porque, a ver, si uno tiene 1.000 establecimientos y tiene 10 establecimientos con problemas, bueno, es una dimensión. Ahora, hablar del 80% de las escuelas con problemas edilicios es grave. Claro que Lo que me llama la atención es que haya solo una legisladora que ponga esto sobre la mesa. Porque yo estoy convencida que la educación es lo único que iguala. No está bien que no haya más actores sociales que presenta. Sí, comprendo que la educación es el primer acto de desarrollo para que después venga el capital. Así es, así es. Y los docentes te diría que verdaderamente pasan a ser héroes, los que están en el grado, los que están al frente, porque en muchos casos hasta vos los ves vendiendo cosas para poder comprar lo básico que necesitan, poniendo de su bolsillo para lo mínimo. Entonces, de verdad, Pedro, estamos en crisis absoluta en educación en Tucumán. ¿Hay alguna de las escuelas públicas que no comenzaron todavía las clases? Hay algunas que han empezado la semana pasada. En el interior profundo es dramático lo que pasa. Hay en otros lugares en donde han cerrado directamente escuelas, donde han ido después personas del ministerio a visitar a la familia, a apretarlas de que tienen que mandar los chicos a donde ahora han determinado, que son 10, 12 kilómetros de las casas de esta gente, personas que en medio del barro no tienen ni siquiera cómo llevar los chicos a esos 10, 12 kilómetros. Entonces, de verdad lo que están haciendo es inhumano. Y lo que me llama la atención es porque el propio gobernador parece que no toma cartas en el asunto. No sé qué es lo que tenemos que mostrarle para que se dé cuenta que en educación necesita 180 grados. Nosotros, por muchísimo menos de lo que está pasando hoy, al ministro anterior lo sentaron en el banquillo de los acusados que conteste preguntas. Nosotros no queríamos banquillo de acusados, queríamos que la ministra vaya a la legislatura y explique. ¿Qué pasó al final con eso? Que se había votado para que vaya y dé una explicación, y finalmente ¿en qué quedó eso? Y vos te das cuenta que la bancada estaba de acuerdo cuando vota que verdaderamente lo tratemos al tema, pero después vino una bajada de línea desde Casa de Gobierno y definitivamente terminaron no accediendo a que la señora vaya y dé las explicaciones, pues no tiene que explicar, Pedro. Todo el resto de las cosas que han pasado en la provincia, cada vez que hemos pedido que el ministro de Salud nos explique algo, nos explicó, y con detalle, y nos mandó documentación. Porque cuando a vos te empiezan a surgir
casos como lo que están surgiendo a doquier, en donde vos tenés que los chicos te escriben cosas y demás, lo que están haciendo es un grito desesperado de decir a alguien escuche no, a alguien... Ahora, esto está pasando en varias provincias, ¿no? Claro, en Córdoba están deteniendo alumnos, o sea, hacen procedimientos, ya encontraron los celulares de donde salieron a veces las amenazas. Sin ninguna duda que acá lo que pasa es, hay retos virales y cosas nuevas en donde se necesita un nuevo abordaje en educación, Pedro. Sí. Y se necesita que uno vaya 2 pasos adelante y no detrás de los chicos. Sí, pero es complejo, ¿no? Sin duda. Y además necesitas que vuelva otra vez a existir esa comunidad educativa donde papá, mamá vengan para acá, vamos a tratar ciertas problemáticas juntos y vamos a ayudar también en algunos casos a que se pongan las cosas en su lugar, ¿no? El nuevo fascismo se llama el algoritmo, el que domina a los niños. Gracias. Ante un fascista, ante un dictador, lo que hacían nos metían presos, no nos permitían trasladarnos. Hoy hay mucha libertad para trasladarse y mucha libertad para estar con la pantalla, pero hay un algoritmo que está haciendo una manipulación y nos está transformando en seres inservibles. Me parece que esto es un problema para los gobiernos. Claro que es un problema para la familia. Entonces lo importante es que las familias se despabilen y se den cuenta de qué es lo que nos está pasando, porque si no, mientras nosotros tenemos a los chicos en la casa y vos te quedas tranquilo porque están en la casa, los chicos están en cualquier lugar del mundo con cualquier algoritmo que los está manipulando y nosotros estamos tranquilos mientras después nos encontramos con los resultados que nos estamos encontrando. Pero hay una juventud frustrada, una juventud que está gritándote a alaridos que se le dé oído, que se le dé importancia, que se le dé lugares de escucha desde todos los ámbitos, desde la familia, desde la escuela, desde cada uno de los lugares en los cuales ellos participan, ¿no? Sí. Evidentemente que las democracias están teniendo problemas para dar respuestas a las aspiraciones de la gente, pero también tenemos que decir que en esto la tecnología se ha metido y ha desarmado todas las estructuras que antes funcionaran y funcionaran bien. Así es, ahora. A ver, no estamos todavía comprendiendo en cuánto nos ha disgregado el tema de la tecnología y resulta que detrás de los que están detrás de la tecnología están las mentes más brillantes trabajando 24 horas en los distintos países del mundo. Estoy de acuerdo con vos. Entonces estamos frente a un atentado que no lo estamos viendo, que es la pantalla. De la mejor manera es apagarla la pantalla y nos daremos cuenta que hemos perdido capacidad de reflexión, que estamos teniendo gusto en función a lo que nos estimulan y no en función a lo que nos gusta, porque ya creemos que lo que nos estimula es lo que nosotros elegimos y en realidad no lo es. Hay todo un proceso detrás de manipulación. Es un tema complejo, me parece que excede a la escuela, a esta ministra, a este gobierno. Es tan importante lo que estás diciendo que exige un cambio a 180 grados del modo de enseñar, del modo de reflexionar, de los problemas que nos planteamos, de la necesidad de traer expertos y de sentarnos en una mesa de debate sin miedo y de decir, a ver, cómo sacamos las mejores prácticas, qué se está haciendo en otros lugares, ver qué herramientas son las que tenemos que usar. Y no seguir agarrado y aferrado a mentiras y cosas. Silvia, en el mundo cada vez hay más países, hay países que hace 30 años que prohibieron el celular en la escuela. Así es. La vieron. Nosotros recién estamos discutiendo si eso va. ¿Por qué? Porque le están demostrando que cuanto menos estén con la pantalla, mejor. Lo que pasa es que acá hay intereses tan poderosos, tan fuertes. Pero vos decís, ¿cómo uso yo esta tecnología a favor de los chicos? Es otra. Bueno, nunca antes se necesitó una capacidad crítica bien formada como ahora. Siempre la necesitó, por eso las civilizaciones progresaron. Pero ahora se la necesita mucha más. Sin duda, y vos te das cuenta que el target del docente, del que tiene nuestra edad, del que pueda estar frente a un grado o de lo que fuere, necesita también ayornarse y poder entender todo esto para poder ir un paso adelante y poder guiarlo a los chicos. Eso tampoco está pasando. No sé si, eso es interesante, da para otro programa y con expertos. No sé si entenderlo o comenzar a rechazar algunas cosas. Cuando vos que no significa estar en contra de la tecnología. Es que cuando vos entendés, sabés qué tenés que rechazar, qué tenés que regular y qué cosas son las que tenés que darle rienda suelta. Pero si ni siquiera lo entendés, y seguramente vamos a ir a los tumbos como vamos, ¿no? Bien, Silvia, muchas gracias. Gracias a vos, Pedro. Ya volvemos.
En San Miguel de Tucumán, seguimos avanzando con obras que transforman la vida cotidiana de nuestra gente. Lanzamos el plan de reconstrucción total de las 4 avenidas, con 6 frentes de trabajo en puntos estratégicos de la ciudad, mejorando la circulación y haciendo más seguros nuestros espacios. Estamos presentes en cada obra, escuchando a los vecinos, recorriendo el territorio y planificando intervenciones que no solo reparan el asfalto, sino que ordenan, cuidan y hacen más habitable nuestra ciudad. Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso, construyendo juntos la ciudad que queremos. Hola, soy la Plaza Vieja de Yerbabuena, pero de vieja no tengo nada. Antes pasaba sin mirarme, era oscura y silenciosa, pero hace años me vienen transformando. Y me fui llenando de luz, de encuentros y de risas. Hoy tengo Wi-Fi, juegos, actividades y espacios para toda la familia. Soy la Plaza Vieja, pero estoy como nueva. Vine a conocerme en Solano Vera 700. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Estamos en Avenida Perú con un nuevo proyecto de embellecimiento de la zona. Trabajos de paisajismo, equipamiento, refacción de veredas y el tapado del canal. Que la zona se empieza a concebir más como un paseo. Lograr lo que hemos logrado en Avenida Alem, en otra de las arterias principales de la ciudad. Árboles, luminarias, espacios donde los vecinos puedan sentarse, valorizar esta zona tan importante de la ciudad. NOALED, la iluminación que transforma tus espacios. NOALED, expertos en luz y diseño. Rodolfo Carranza, muchas gracias por la visita al programa. Muchas gracias a vos, Pedro. Siempre es un placer venir a compartir estos momentos y dar mi opinión de algunas cosas. Bueno, escuchaste los temas sobre los cuales vamos a hablar. Antes de entrar en materia, como dicen los abogados, me gustaría que me des tu apreciación sobre lo que está ocurriendo en las escuelas con estas pintadas, con amenazas. ¿Te preocupa? ¿Es un tema preocupante? ¿Es un juego? ¿Qué pasa? Creo que es una cuestión que hay que ocuparse y es preocupante y hay que ocuparse, las dos cosas. Lamentablemente hemos visto que a posterior de un hecho desgraciado como fue el de San Cristóbal, si no me equivoco, San Jerónimo en provincia de Santa Fe. San Cristóbal. Antes, hace unos años antes, hará unos 10 años antes, también en provincia de Buenos Aires había pasado algo similar en una escuela secundaria y ojalá que esto no sea el inicio, porque puede que recién esté empezando algo. ¿Por qué digo esto? Hay que tomar medidas, estamos a tiempo de tomarlas, no es fácil decidir cuál medidas tomar, cuáles son los límites legales y cuáles son los límites de la libertad privada de los chicos, de los docentes para tomarla, principalmente porque es un fenómeno que veo que se está reduciendo por lo menos al ámbito escolar. Y esto me remite a un fenómeno que en el año 2002 Michael Moore graba una película que se llama Bowling for Columbine, un país en armas de Estados Unidos. Michael Moore, vos lo debes conocer, un periodista de investigación muy reconocido en Estados Unidos, y esa película dio la visión de lo que fue la masacre de la escuela Columbine en Estados Unidos, con luctuosos hechos de muerte de varios chicos y alumnos y profesores. La semana pasada estuvimos viendo, eso lo comentábamos también, este tema con la fiscal de Estado, con el contador Acevedo, como previo a la reunión que tuvimos de comisión por el otro tema que vamos a hablar, que es la de ficha limpia, cómo las medidas son difíciles, y ese día era noticia un atentado que costó la vida de un turista en México. Y justamente el autor del atentado, el homicida, tenía en su remera una inscripción que hacía referencia a esta película de Michael Moore, que es Un país en armas. Veía una noticia donde se está relajando un poco el tema del control de armas en la Argentina. A mí me tocó pasar por un organismo que controlaba eso, que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados, y en ese momento éramos muy restrictivos en lo que se refiere a tenencia y exportación especialmente de armas, porque considerábamos que liberar el arma no es una solución, sino un problema. Mirá los resultados. Los resultados en Estados Unidos son elocuentes, son evidentes, y creemos que estamos a tiempo de rever no solo la prevención en las escuelas, sino el dictado de políticas nacionales que nos lleven a acciones de responsabilidad grande en lo que se refiere al manejo de armas de fuego. Entiendo que lo que vos decís, que cuando tenés un indicio, prestale atención. Mucho, más de este tipo donde están en juego vidas humanas. Bien, vamos a otro tema, antes de entrar también en materia. Hay una fuerte reevaluación catastral
de los inmuebles, se frenaron las escrituraciones, ¿eso se va a cambiar en la legislatura? Hay proyectos que se están estudiando y por lo que vi recientemente el día de hoy, a la mañana temprano, habría un acuerdo con Poder Ejecutivo, con los legisladores, para dar alguna solución que vaya a amortiguar por lo menos esta presión fiscal sobre esta actividad económica, que tendríamos que ver también cómo extenderlas a poco a poco, ¿no? A otras actividades, porque la verdad que en una situación de una enorme depresión económica como la que vivimos, recesión si se quiere, más impuestos no se pueden seguir cobrando. No, claro, la voracidad fiscal tiene que tener un límite. Tiene que tener un límite, pero también tiene que tener su financiamiento. Es decir, no podemos decir un día para otro, vamos a liberar todo. El Estado tiene necesidades de financiación, si no, las obras públicas que tanto se reclaman, ¿de dónde salen los fondos? Hoy todavía no tenemos acceso al crédito internacional. Claro. Entonces tenemos que tratar de buscar aquellas vías de recursos que nos permitan realizar. Es una tarea difícil, el equilibrio fiscal, a su vez la presión fiscal razonable, no es fácil en un contexto con un país como Argentina y una provincia como la nuestra. Bueno, antes de hablar sobre la reforma política que presentó el Gobierno Nacional en el Senado, hablemos de Tucumán. ¿Qué va a pasar con la reforma política? ¿Hay que descartarla? No, justamente lo que estamos trabajando esta semana que pasó y esta que viene, el lunes volvemos a tener reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales donde se está estudiando ficha limpia, que fue un tema que lo mandamos a la agenda política antes que el propio presidente. Bien. Y ahí yo estoy seguro que va a salir, y va a salir por unanimidad en Tucumán. No me digas. Las características de algunas regulaciones específicas, esto es decir, para que la gente entienda, cuando vos votas una ley, la votas en general, cuando tiene muchos artículos, y después puedes votar algunos artículos de modo distinto, es decir, por un dictamen de minoría, por un dictamen diferente o de un modo diferente al que se está tratando. Pero son los detalles que enriquecen el debate y donde es difícil poner un acuerdo muchas veces. La ley nacional, por ejemplo, el proyecto que llevó mi ley, prevé el doble conforme con delitos dolosos de cualquier tipo de duración de la pena. O sea, que tengan dos fallos. ¿Cuál es tu posición en la provincia? Acá estamos estudiándolo. En principio yo también coincido con una visión así, porque con llevarlo al doble conforme que se llama. El fallo de primera instancia me parece insuficiente inicialmente. El proyecto, por ejemplo, del legislador Vargas Aynace prevé solamente un fallo. El fallo de primera instancia tiene una posición y una locución bastante razonable de lo que dice. No es antojadizo ni es ponerse, digamos, en más papista que el Papa, sino que un proceso judicial tiene una serie de garantías legales que se van cumpliendo y un proceso investigativo que va acompañando. Pero por otro lado siempre está la posibilidad del fallo, del sentido del equívoco o de errarse judicialmente. Para eso está la instancia correctiva de la apelación. Por eso me parece inicialmente, esto lo anticipo, quizás cambie de posición, lo veré cuando terminemos de debatir, porque la verdad es que estos debates son tremendamente enriquecedores. Es el doble conforme, una sentencia de Cámara que no es lo mismo que sentencia firme, pero es una sentencia de segunda instancia. Y sí, no haría tan extensivo a delitos dolosos en general, sino a delitos que tengan el cumplimiento de pena efectiva de cárcel, de cumplimiento efectivo. Para que la gente entienda, o sea, estamos hablando de aquellos que no van a poder ser candidatos. No solo eso, porque el proyecto del Ejecutivo, por ejemplo, va mucho más allá. Que no pueden ser funcionarios. No pueden ser funcionarios, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Judicial, ni de las comunas rurales, ni de los entes autárquicos. Incluso hay proyectos para que tampoco lo sean los miembros del directorio de empresas donde el Estado sea parte, sea mayoritariamente. Qué interesante, o sea, tiene más virtudes que el proyecto que mandó el Ejecutivo Nacional. Totalmente, es mucho más abarcativo y creo que en ese camino tenemos que ir. Y este es un tema no menor, porque, por ejemplo, si el proyecto hubiese involucrado únicamente postulaciones a cargos electivos, quizás el órgano que tenga que llevar un registro de la ficha limpia o ficha sucia, como dice un colega, tenga que estar en sede de la Junta Electoral Provincial, pero al involucrar a todos los estamentos del Estado, a todos los poderes, es probable que tengamos que ponerla en otro ámbito. Hoy por hoy existe un antecedente. Hoy está el registro de deudores alimentarios. Lo lleva la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y funciona muy bien. Tenemos que tomar ese ejemplo y ver la ubicación burocrática del mismo de manera razonable. ¿Reforma electoral? ¿Qué va a pasar? Esto es parte de la reforma electoral y después si viene el estudio de todo lo que sigue, ¿no? Proyectos están vigentes, están para ser estudiados y hemos decidido con la comisión que preside Carolina Vargas Aynace dar una agenda de tratamiento de cada uno de estos temas. Esto nos va a llevar, vamos a ir tema por tema, porque si no estamos mezclando. No tiene nada que ver ficha limpia con, por ejemplo, cantidad de acople. No tiene nada que ver cantidad de acople con boleta única o no. Todo esto hay que verlo. A nivel nacional, el proyecto que presenta Milei
hay dos posturas, los que quieren que se suspendan las PASO por este año y los que quieren que se eliminen las PASO. ¿Cuál es tu postura? Yo creo que hay que conservar las PASO tal como vienen. ¿Sí? No hay que ni suspenderlas, ya se suspendieron el año pasado, ni que eliminarlas, porque en este programa con vos hablamos muchas veces de la crisis de los partidos políticos. Sí. Y las PASO, mal que mal, mantienen vivos a los partidos políticos. Ya es la única herramienta de disputa interna que queda vigente. ¿Cuántas internas se hacen en los partidos políticos? Las críticas dicen que no tuvieron mayor valor en la ¿Para política. quién no tuvo mayor valor? Para espacios como el nuestro, que conforme en su momento nos ayudaron a dirimir una interna y llevar dos candidatos. Y cuando hay un solo candidato, ¿se tendría que hacer PASO o tendría que Quizás ser no, alternativa? quizás esa modificación sea más razonable hacerla, pero bueno, hay que estudiarlo. Lo que sí tengo claro que esa reforma va a salir, si sale, tiene que salir este año, porque el año que viene vamos a estar con un cronograma electoral y sabemos que judicialmente puede estar en riesgo de ser suspendida el tratamiento de esa ley. A nivel nacional, obviamente, se habla de la boleta única en papel. Ya lo vivimos, hay que conservarlo, y fue una prueba elocuente en nuestra provincia cómo funcionó de bien. La gente, ¿cuánto le llevó a adecuarse? Nada. Muy poco. Y tuvo lo que yo dije, y en esto, bueno, uno no es porque se ha pagado de uno mismo, pero a vos y a otros colegas les dije, en Tucumán va a ser un ejemplo de participación. Veníamos de participaciones electorales del 65% en Corrientes o en Ciudad de Buenos Aires. En Tucumán fue la más alta del país. ¿Entendés que Jaldo tiene algún condicionamiento constitucional para presentarse a la reelección? No, para nada. La Constitución es muy clara. No es el mismo caso que el de Juan Mansur cuando fue candidato a vice. En la Constitución provincial lo que está prohibido ser candidato a gobernador o candidato a legislador por más de 2 elecciones consecutivas. Está la causa Mansilla como antecedente de la justicia local, y en este caso el gobernador Jaldo no fue candidato a gobernador en el año 2019, fue candidato a vicegobernador, y no fue gobernador, fue vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo de la provincia. Claro. Gobernador es ahora, a partir de octubre del año 2023. Vos decís, nunca dejó de ser vicegobernador. Nunca dejó de ser estaba a cargo. vicegobernador. De hecho, los decretos uno los puede leer y no es menor esa distinción entre el gobernador al vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo. No es un tema menor porque si Jaldo se presenta como candidato para la reelección, tener un cuestionamiento en la justicia, hacer una campaña con un amparo es un tema... Habrá que verlo. Yo tengo, en ese sentido, no creo que haya un gran inconveniente. Quizás si le pudiese yo recomendar algo al gobernador, si cree él, en definitiva es su aspiración, primero tiene que definir si quiere ser. Está bien. Lo más probable es que sí quiera ser, y ahí voy a estar para acompañarlo. Quizá una acción declarativa de certeza pueda ayudar. Claro. Pero para mí no hay dudas, ¿no? Sí. Para mí él puede ser candidato a gobernador sin ningún tipo de duda. Para hacer ese pedido de declaración de certeza, tiene primero que inscribirse como candidato. Es que esas son las complejidades que tiene nuestro sistema judicial. Sí. Así que por eso no Porque es si no simple. se devenía ¿En base a qué? en abstracto. ¿En claro. base a qué, digamos? No soy candidato a nada todavía. Claro. Sí. Rodolfo, muchas gracias. Gracias a usted. Nos vemos el próximo domingo. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles.